Queridos amigos, estamos siguiendo de cerca esta historia, esta aventura peligrosa que siguió un joven, según el relato de San Lucas en su capítulo 15. Y vemos que paso a paso fue llegando a la desilusión tremenda a la que nos lleva el vértigo. Y nos preguntábamos el día anterior si un joven está preparado después de entregarse a la falsa ilusión de que una libertad absoluta le va a llevar a una felicidad absoluta, está preparado para salir de este hoyo, el hoyo de la desesperación. No es nada fácil volverse atrás cuando uno llega a esta fase de la vida. No es fácil, porque este cambio significa un cambio de ideal. Él tenía un ideal que era la suma felicidad para él, solo para él. Y ahora él ve que ese camino le llevó a, diríamos, una soledad absoluta, que es destructora de lo más profundo de la persona. ¿Qué salida va a tener el hijo pródigo? Él buscó trabajo, le dieron un trabajo denigrante, pero incluso en ese trabajo no le permitían comer ni siquiera lo que comían los animales a los que él cuidaba. Que esto indica la suma postración, la suma incompetencia para vivir. ¿Qué salida tenía? Esto lo conoce bien el proyecto Hombre, del que ustedes habrán oído hablar. Y entre paréntesis yo les diré que lo han orientado muy bien, porque cuando ven que un drogadicto que se ha ilusionado al sumo, se ha dejado llevar de ese vértigo, de esa ilusión falsa, cuando llega a la quinta fase de las 6 que tiene todo proceso de vértigo, cuando llega a la quinta fase, que es la desesperación, entonces lo que hacen con él suele decirle: vente con nosotros, y le cambian de lugar y le llevan a un lugar donde el ideal que rige la vida de esas personas es polarmente opuesto. Él había seguido el ideal de todo para mí. Me desligo de todo para ser feliz a tope yo solo. Y ahora ahí le ofrecen el ideal de la ayuda a los demás. La filosofía del centro, me decía uno cuando me explicaba toda la marcha del centro, y me decía, después de enseñarme un folio, donde ahí estaba escrita lo que llamaban la filosofía de la casa, del centro. Y decía, aquí el lema de esta casa es este: aquí estamos para ayudarnos. Aquí estamos para ayudarnos. Claro, ahí está el ideal opuesto. Yo quiero ser feliz solo. Y en otro está, ¿quién está necesitado? Que aquí estoy yo para ayudarle. Es el polo opuesto. Este cambio era harto difícil para este joven que lo había puesto todo a una sola carta, el ser absolutamente libre y absolutamente feliz. Por otra parte, él se había portado con su buen padre de modo muy desabrido, tan desabrido que no podía agradarle la idea de volver a vivir bajo su dirección, en una casa sometida a un orden estricto. Estas personas que se entregan al vértigo suelen odiar el orden establecido, porque buscan una libertad absoluta, una libertad de disolución de vínculos. El relato, que es magnífico literariamente, como sabemos, nos invita a pensar en principio que este altanero joven reacciona desde lo hondo del nivel 1, de las necesidades más apremiantes, físicas, vitales, a cuya cabeza destacaba la satisfacción elemental del hambre, algo muy, premioso, algo muy apremiante en la vida del hombre, pero no la necesidad más alta que tiene la vida humana, pero es más alta en otro nivel. Él no pensó en la bondad del Padre, en las excelencias de los niveles 2 y 3. 2, las relaciones humanas; 3, los valores, los grandes valores que deben guiarnos en la vida. No pensó en el ideal de la unidad,
del amor auténtico, del bien, de la bondad, de la justicia, la belleza. Recordó solamente algo referente al nivel 1, que en la casa del Padre había abundancia de pan para todos. No pensó entonces en recobrar su dignidad de hijo de la familia, recobrar el amor del Padre, sino en sobrevivir biológicamente. Pero ya era una razón para volver a la casa del Padre. Esta interpretación puede parecernos plausible al principio, pero pensemos lo mejor. Solo tenía él la intención de recobrar el pan perdido, de recobrar la seguridad de la casa paterna, donde sabes que el pan lo tienes asegurado y tienes un lecho para descansar después de la jornada de trabajo. ¿Solo pensó en eso o pensó en algo más? Leamos el texto. La marcha del joven había causado al padre una honda herida. Fue, diríamos, un rejón de muerte. Como también a su modo al hermano mayor, aunque era bien distinto del padre en cuanto al amor al prójimo. Había provocado la deshonra de la casa paterna. Y veamos que estamos en unos tiempos en que la honra de la casa paterna significaba mucho, por no decir todo. No le había preocupado. Y el mero volver, aunque fuera humillado, podía entender al joven como una pretensión desmedida por su parte. Él podía decir, pero ¿yo qué voy a hacer? Aquello todo es justo, todo es limpio, todo es prometedor, todo es bueno. Y yo me he portado canallescamente con todo eso, ¿cómo voy a volver? Y entonces aquí nos encontramos con un dato de la mayor relevancia, porque el relato nos dice que el hijo pródigo en ese momento de desesperación vuelve sobre sí. En el lenguaje bíblico, pero también en el lenguaje de la vida ética, ese género de vuelta sobre sí significa no solo pensar para ver cómo arreglárselas, significa reflexionar, recogerse, recordar, recapacizar, discernir, pero en un sentido más profundo. No se trata solo de pensar en lo que estaba sucediéndole y en posibles salidas dentro de su situación calamitosa, posibles salidas. No, se hallaba obviamente en un proceso de caída al abismo. Y lo más apremiante era sin duda detener esa caída, ciertamente. Pero él piensa en volver a casa, porque a veces cuando una persona está en una situación muy, muy desolada, puede recurrir al suicidio, es decir, la destrucción de la vida. Aquí no le pasó a él, por fortuna, sino que él dijo, lo último que me queda en la vida es la casa de mi padre, porque podía haber dicho, no, yo he renunciado a eso, esa no es salida para mí, yo no vuelvo. Él dijo, sí, voy a volver. Presentaba grandes dificultades, pero dijo, no importa. Entonces intuyó que aquel era su camino. Naturalmente él no veía en ese momento más que la ventaja de tener el pan asegurado, que ya no era poco, pero no era todo, ciertamente. Entonces yo pienso que podemos hacer una pequeña reflexión sobre esta situación para ver su historia interna. ¿Por qué habrá él pensado en volver? Pensemos que a lo mejor se formó en él un círculo de conceptos parecido al que veíamos antes, pero al que él había desoído, que no quiso realizar. Aquí sí posiblemente lo realizó, que eran diversos conceptos, serían estos más o menos. Primero, la casa paterna con su bienestar económico, su orden, su serenidad y la firmeza que nos dan unos principios sólidos y constructivos. Segundo, desde la distancia y con una vista aguzada por la angustia, el hogar se le presenta como el único lugar del mundo donde hay alguien que lo valora por ser quien es decir, un hijo de la familia, no por ser lo que actualmente es. Hay un gran autor alemán que yo estimo mucho, Otto Friedrich von Bohnau, que él dice, el hogar es esto, es un lugar en el cual se nos juzga por ser quienes somos. Tú eres hijo de la familia, no hay más que decir. Que has mejorado y tal, estupendo.
que has ido por un camino falso y te encuentras ahora destruido, también bien, eres el hijo de la familia. Y dice, eso es maravilloso que los seres humanos tengamos eso, el hogar entendido así. La figura venerable de su padre, que le permitió llevarse la herencia y respetó su libertad de aventurarse a una vida incierta, se agranda entonces a sus ojos y lo ve capaz de acogerlo si le pide perdón. Esto fue el momento, a mi modo de ver, decisivo. Él fue capaz de decir, pido perdón. Al final de esta ojeada a su alrededor, el joven vuelve la mirada a su desolada situación actual y la resume en una frase sombría. Todo esto tengo y yo aquí me muero de hambre. ¿Ven? Es la confrontación. ¿A dónde he llegado yo con mi ilusión de entregado al vértigo? Y la realidad. Morirse de hambre sencillamente es estarse muriendo a pequeñas dosis. Viendo todo ello de conjunto, viéndolo en suspensión, como decía antes, el amargado joven observó de golpe, con la luz irradiada por este círculo de conceptos unidos, que su única solución era confiar en la bondad de su padre. Confiar en la voluntad del padre. Y dejando de lado las ideas contrarias a la decisión de volver, comenzó a formular las primeras palabras que le diría al encontrarse con él. Lo único que le importaba era decir, ¿qué le diré? Porque no es fácil encontrarse con el padre, que era la suma bondad, él que había sido la suma maldad. Y entonces él dice, fíjense qué frase, él dice, lo que le voy a decir es, Padre, esa palabra por delante. Es decir, yo te considero mi padre, con todo lo que eso vale. Y dice, pequé contra el cielo y contra ti. Pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Fíjense en esta frase, lo dice todo, es una maravilla. Pedir perdón significa un acto de humillación. Supone adoptar una actitud de sumisión, diciendo yo acepto que hay otro tipo de vida, que es el que yo debía haber llevado, pero yo llevé esta, yo me arrepiento de ello. Arrepentirse tiene dos caras. Una es decir, qué mal planteé yo mi vida, qué mal la orienté, pero tiene una positiva, es decir, hay otro tipo de vida, vamos a él. Yo estoy decidido a subir a ese otro nivel. Bien. Es una declaración, el arrepentimiento, de la voluntad de restaurar el mal causado y reconstruir lo destruido. Esto es muy importante. Cuando uno se porta mal, se dice, muy bien, confieso mi culpa, pero ahora hay que restituir, mejor dicho, reconstruir esa vida destruida. Le he desquiciado, vamos a ver, ¿dónde están los quicios? Vamos a restaurar la estabilidad de mi vida. Esa voluntad es refrendada, voluntad de pedir perdón quiere decir, lo hice mal, lo siento y además no va a volver a suceder. Es decir, vamos a reconstruir la vida auténtica. Por lo tanto, él necesita aquí otro ideal, porque el ideal es el quicio, en torno al cual vamos a orientar la vida. Fíjense lo que significa decir, pequé contra el cielo y contra ti. Él pone ahí al cielo como el garante de su arrepentimiento. O sea, que reconoce que hay una instancia suprema, incluso superior a la del Padre. Eso indica que el arrepentimiento, que es muy, muy fuerte, es cuando uno hace un juramento. Yo ante Dios te digo que esto es así. Es que, claro, es decir, tú y yo estamos en el mismo nivel, pero por encima hay una instancia suprema. Apelo a esa instancia. O sea que el hijo pródigo, en vez de estar completamente destruido, conserva algo, se ve que le quedaba mucho de la familia, todo lo que había él vivido, había recibido de los padres, conservaba algo. Entonces, sabe orientar bien la vida, va a orientar, por lo menos en un primer momento, orientar bien su reconstrucción. Pues bien, al reconocerse deudor ante su padre y ante Dios, el hijo pródigo da el gran giro a su historia de envilecimiento y realiza un gesto eminentemente creativo. Se pone en verdad, diríamos, si la verdad es esta, hay este tipo de vida, yo lo he olvidado, pero vamos a reconstruirlo.
se pone en verdad, se eleva de la extrema postración, de la situación catastrófica representada por el hambre y la desnudez física, porque estaba hecho un harapiento, y se plantea la inmensa tarea de regenerar su vida personal. Por su parte, el padre vive en estado de entrega incesante, eso lo supone él. Eso lo supone, que el padre no le va a fallar, porque le podía fallar el padre. Y ya a lo lejos de decirle a un criado, vete a decirle que no entre aquí, que no pise en la casa, porque la ha deshonrado, y esto no lo tolero. Podía haberlo dicho, y de hecho a veces sucede, pero él tiene esa convicción, no me falla, no me falla. Y no le falló, claro está. Vive en estado de entrega de amor oblativo, esa es la cuestión. La figura del padre del hijo pródigo es la de que él vive un tipo de amor oblativo, un amor de entrega, sumamente generoso. Por lo tanto, sabe perdonar infinitamente. Ella lo mantiene, ese estado de entrega lo mantiene abierto, sin restricciones al perdón y al reencuentro. Porque claro, una persona que vive ese amor oblativo no piensa que el pecado, la falta grave contra una persona no tenga solución. Él piensa que siempre tiene solución porque siempre uno puede tener voluntad auténtica de reconstruir la vida. Porque esto es lo grande de la vida del hombre, que lo malo que hacemos no destruye para siempre. Podemos reconstruirlo. Y esto en la tradición católica está muy claro, muy claro. No estamos predestinados a la destrucción si no hemos destruido alguna vez. Tiene remedio. Se alegra entonces esta persona, como es el padre, de que el hijo vuelva a vivir en verdad. Fíjense que bien lo dice, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Dar este giro de ideal, del ideal del egoísmo al ideal de la generosidad, como está haciendo el hijo pródigo, eso es volver de la muerte a la vida, en cuanto al nivel de la vida humana. ¿Ven? Se alegra de que el hijo vuelva a vivir, porque podríamos decir, no mereces vivir, es que no mereces el agua que tomas. No, el hijo desventurado empieza a vislumbrar la misteriosa grandeza de la vida del padre, con quien él se confronta, capaz de convertir a una persona destruida en una nueva criatura. Podríamos decir que él ve en el padre la fuerza del ideal de la unidad, que es el ideal ese que ayuda a los drogadictos y, en fin, todos los desventurados que se entregan a una adicción. Y en el proyecto Hombre se encuentra en una sociedad que vive un nuevo ideal. En el Padre ve ese ideal confirmado ahí. El pedir perdón abre las puertas a la misericordia. Claro, es uno de los polos de la donación de perdón. Primero, pedir perdón. Pero pedirlo con auténticos sentimientos de verdad. Todo es relacional en la vida del hombre. Por eso pedir perdón supone el gran giro en la vida del hijo pródigo, porque implica asumir el pasado para superarlo, proyectando un futuro distinto con un proyecto existencial renovado. Eso es pedir perdón. Tal vez el estado calamitoso del joven no le haya permitido realizar al principio un acto tan completo de arrepentimiento. Pero lo cierto es que en el acto de pedir perdón, claramente, sobre todo cuando se pone esa petición a la luz de lo divino, diciendo te pido por Dios, va implícita esa voluntad de renovación y regeneración. No basta hacer una ceremonia, ¿verdad?, que puede ser falsa. Decir, pido perdón para que me permitan entrar otra vez en casa y después ya veremos, ¿no? De modo semejante cabe decir que este joven desorientado no parece haber pensado en subir al nivel 2, al nivel de crear una vida auténtica con los demás, y menos al 3, el de los grandes valores. Eso hubiera significado ya una recuperación de su rango de persona. No, pero su actitud humilde, pronta al reconocimiento de la culpa y a pedir expresamente perdón por haber pecado contra Dios y contra el Padre, eso lo pone en disposición de realizar esa su vida a la perfección de la vida humana y alcanzar en una medida inicial el estado de pleno logro que llamamos la verdad. Él se pone en verdad en cuanto dice, esto es lo que he sido, pero voy a ser otra cosa.
Y además contando siempre con la ayuda del padre, del hermano mayor, en fin, de la tradición de la familia. Ahora vemos entonces cómo el cambio de ideal es lo decisivo en la vida. Una vez adentrados en el proceso de crecimiento personal, hay internos en el proyecto hombre que, entusiasmados por ese ideal de la unidad, ideal del amor, de la entrega, del orden, se quedan en el proyecto hombre para ayudar a otros a regenerarse. Hay personas que han dicho, he visto aquí dónde está la felicidad, pues me quedo aquí. Yo digo, pues sí, tiene que ser difícil estar trabajando en un centro de estos que trabajas con gente muy deteriorada. Pero ellos dicen, no, es que mi vida ahora es servir. Ven qué bonito es esto. Cuando uno olvida el ideal de la unidad y se marcha cruelmente. Y luego vuelve y dice, esto es la felicidad auténtica, servir a los demás, me quedo aquí.